dar en el transcurso de los meses siguientes, incluso años, hasta 5, hasta 15, 20, 25 años después, se puede producir una panencefalitis esclerosante subaguda. Y en otros casos, cuando existe una falta de curación, es decir, en el primer caso se ha curado bien, en el segundo caso ha producido encefalitis, en el tercer caso ha producido una encefalitis igual, una panencefalitis. Pan significa todo, ¿no? Una infección completa del sistema nervioso central con esclerosis, pero que pasa en el transcurso de años después de haber pasado la enfermedad. Pero existe otro grupo que no llega a curar. Sobre todo son grupos que tienen una alteración a nivel de la inmunidad celular. Esto es clave, ¿no? En esta enfermedad, que la forma en la que una persona se va a recuperar de la enfermedad es teniendo una buena inmunidad celular. Entonces son las células de defensa, como son los macrófagos, como son los monocitos, los mastocitos, los helper 1, etcétera, son los que se van a encargar de controlar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la respuesta humoral es insuficiente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este virus tiene la capacidad de evadir la respuesta humoral. Obviamente me refiero con esto de la respuesta humoral a la presencia de anticuerpos, de interleucinas, que son proteínas que van a ir al sitio de la infección, pero que no son células, ¿no? Son proteínas de defensa. ¿Y qué características tiene este exantema? Bueno, el exantema dura más o menos una semana, 4 a 7 días, tras la replicación del virus en las células epiteliales de las vías respiratorias y la migración hacia la piel. Hemos dicho que el virus infecta, como hay una pelea entre las células de defensa y el virus va a infectar, llegar a infectar muchos monocitos y linfocitos. Y estos se van a diseminar por el sistema linfático, los virus, perdón, mediante una viremia, ¿no? A eso le llamamos viremia. Y que va asociada a la lucha de las células, a la respuesta de las células. Pero ¿cómo se producen estas lesiones maculopapulares, este exantema en la piel? Es producida por la inflamación, ¿no? Debido a la acción de los linfocitos T inmunes dirigidos contra las células epiteliales infectadas. Entonces, en la piel, ¿qué hay? Hay células epiteliales. Entonces, en estas células epiteliales, entre estas células, ¿qué hay? Están los macrófagos tisulares, que tratan de responder a la infección, pero como la superficie cutánea ha sido infectada por el virus, vienen ahí las células de defensa, los linfocitos T, se produce una lucha y se produce pequeñas inflamaciones. Entonces, este eritema o este exantema que hay en la piel simplemente es producto de la respuesta inmunológica de las células en el sitio de la infección, que en este caso es la piel. Antes, aquí en el dibujo del medio, pues vemos el eritema que es retroauricular. Entonces, otra característica del exantema por la infección de este virus, que empieza por detrás del oído. De ahí se expande o se extienden las lesiones, empiezan a incrementar este exantema en la región frontal, en la cara, en la región cervical y baja hacia el tórax anterior, tórax posterior y le llaman a esto también como el signo de la camiseta, incluso en algunos textos. Es decir, se extiende como si fuera una camiseta, una polera. ¿Por qué? Porque empieza a descender en el tórax anterior, posterior y en la parte superior de los antebrazos. Entonces toma los brazos, los antebrazos, y en mucha bibliografía dice no toma la mano, una de las características, no toma palmas
ni plantas de los pies. Pero se ha visto que en algunos casos llega a tomar incluso plantas y palmas. Entonces, eso no es una indicación absoluta, ¿no? Antes se decía que si ha tomado palmas y ha tomado plantas, pues no es sarampión. No, ahora se ha visto que toma también plantas y palmas. Aquí hay otras imágenes del exantema. Ya, para cerrar esta parte del prodromos de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad. Ya habíamos dicho que hay 14 días de periodo de incubación, periodo asintomático. Día cero, ingreso a través de las glotitas de fluye y contacto con el epitelio de la faringe y de la conjuntiva ocular. Ingresa el virus. Días 1 y 2, infección de los linfocitos regionales, células epiteliales de las vías respiratorias, células dendríticas, monocitos y linfocitos de las células adyacentes. Estas son las principales células de defensa que actúan al principio, pero no porque hayan migrado, no, porque las células dendríticas, las células epiteliales, los monocitos, pues son células de defensa que se encuentran in situ, es decir, se encuentran ya en las vías respiratorias. Llega el virus y actúan rápidamente. Y luego a partir del segundo o tercer día ya empieza la viremia primaria, es decir, empieza a migrar el virus. Día 3 a 5 empieza la multiplicación del virus del sarampión en el epitelio respiratorio y en el sistema retículo endotelial regional. Y al final de la primera semana ya ingresa una viremia secundaria, es decir, ingresa a la circulación y sigue migrando el virus. Los últimos días de la fase asintomática, los días 7 a 11, empieza a existir exantema y compromiso de las vías respiratorias bajas. El exantema es tenue y puede haber alguna sintomatología gastrointestinal. Yo siempre que les digo, cuando hay compromiso respiratorio y hay compromiso gastrointestinal, en cualquier enfermedad, siempre piensen en virus, porque los virus pueden producir la afección o el compromiso de dos órganos diferentes, como son piel, respiratorio y gastrointestinal. Si lo tienen los tres, pues es virus, ¿no? Las bacterias no tienen ese comportamiento. Los días 11 y 14, el virus ya se encuentra más distribuido en la sangre, en el tracto respiratorio, piel, cerebro y otros órganos. Y aquí da ya toda la sintomatología que ya habíamos mencionado, ¿no? La conjuntivitis, coriza, la tos, igual la fiebre que se encuentra alta. Y luego, más o menos, que dura unos 4 o 5 días, y luego empieza a disminuir la viremia. Es decir, los virus, ya se ha producido una lucha entre las células de defensa del cuerpo y los virus están en disminución. Y la carga viral está disminuyendo ya a partir del día 17. Obviamente, si ya no hay virus, las lesiones cutáneas, el exantema no va a desaparecer en ese momento. Va a tardar todavía en desaparecer. Igual, así como de la cabeza hasta el torso, ha ido descendiendo las lesiones cutáneas del exantema. El exantema empieza a desaparecer de la misma forma, empezando de la cabeza hacia el tórax anterior y posterior, empieza a disminuir también siguiendo la misma cronología. Este cuadrito es un resumen de la clínica. Ahí abajo vemos donde dice periodo de incubación 10 a 12 días, hasta 14 días, dice, ¿no? En algunas referencias bibliográficas. Entonces, en este periodo de incubación, pues no hay síntomas, ¿no? No hay síntomas. La temperatura empieza a elevarse levemente hasta por arriba de los 37 grados, por arriba de 37,5 recién se considera fiebre.
Entonces, luego ingresa al periodo prodrómico, que dura más o menos 3 a 5 días, aquí está 1, 2, 3 días, donde ya los síntomas incrementan, ¿no? Los síntomas del resfriado, que puede ser la coriza, el catarro, la conjuntivitis, esas escleras empiezan a ponerse eritematosas. Las manchas de Koplik que empiezan a aparecer esas manchas, esas pequeñas perlas en la cara interna de la mejilla, la tos, la fiebre se eleva más, incluso llega hasta los 39 grados. Y ojo que en los niños, cuando llegan a más de 38,5, 39, tienen alta probabilidad de convulsionar. Pero esa ya es una convulsión febril. Incluso hay niños que por la fiebre persistente pues, pueden ingresar en un síndrome convulsivo refractario a tratamiento, súper refractario, a un estatus convulsivo, etcétera. La fiebre es muy peligrosa en niños y hay que cortar, sobre todo en el periodo comprendido entre los 6 meses a los 6 años, es donde los niños convulsionan por fiebre de todo y de nada. Una diarrea que les da fiebre, convulsionan. Un cuadro respiratorio que les da fiebre elevada, convulsionan. ¿No? Entonces, después de este periodo prodrómico, ingresa el periodo exantemático, que más o menos empieza el día 14. Algunos libros lo toman el día que empieza el periodo exantemático, es decir, las lesiones exantemáticas como el día 0. 2 semanas antes, incubación, y antes del periodo exantemático, 3 días antes, a 3 días después, más o menos el periodo prodrómico. Pero en este gráfico, pues lo describe mucho mejor, ¿no? En relación a los síntomas. El periodo exantemático que más o menos va a durar unos 5 a 7 días y luego el periodo de convalecencia donde todos los síntomas van a ir remitiendo. Lo que tal vez va a tardar más en desaparecer va a ser la tos. La tos puede desaparecer hasta en semanas, pero el hecho que tenga tos no significa que el paciente sea infectante. El paciente va a ser infectante durante el periodo exantemático. Esta es una evolución natural de la infección, pero referido a los anticuerpos. Ya habíamos hablado igual en clases previas que al principio de la enfermedad, ¿qué es lo que incrementa? ¿Qué inmunoglobulina? La inmunoglobulina M. Pero luego la inmunoglobulina M, a medida que avanza la enfermedad, entonces la inmunoglobulina M ya empieza a disminuir, la enfermedad se empieza a controlar. ¿Y qué es lo que empieza a aparecer? La inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G es un anticuerpo de memoria. Entonces, incluso años después va a seguir presente esa inmunoglobulina G. Y si nos volvemos a exponer a este virus, entonces vamos a desarrollar otra vez un poco de inmunoglobulina M, pero la inmunoglobulina G de entrada ya va a aparecer ahí en gran cantidad porque ya se ha generado la memoria. Entonces, igual aquí en este gráfico dice día 0, inicio del exantema. 2 semanas antes la infección viral y hasta llegar a la fase prodrómica. En la fase prodrómica ya hemos dicho que empiezan los síntomas. Pero vean que en la fase prodrómica y en la fase del exantema es donde más inmunoglobulina M vamos a tener. Pero la inmunoglobulina G casi al final del exantema, de la fase exantemática, y empieza a incrementar. Y obviamente después va a disminuir el exantema, la enfermedad se va a controlar, pero va a seguir incrementando la inmunoglobulina G porque ya se necesita generar memoria para el futuro. Dentro de la patogenia e inmunidad. Bueno, es una enfermedad que puede, como ya habíamos mencionado al principio, puede infectar diferentes tipos celulares, respiratorio, gastrointestinal, también llegan al aparato urinario, a la piel, etcétera. Gracias a 2 tipos de receptores que tiene la piel que son específicos para este virus, el CD46, que es una proteína reguladora del complemento, y a la nectina. Estas proteínas
pues se van a encontrar en la superficie de muchos tipos celulares. Entonces el virus tiene afinidad por estos receptores y va a migrar fácilmente. Dentro de las complicaciones, porque esta enfermedad no solamente se remite a producir un cuadro respiratorio como tos, rinorrea, conjuntivitis y las lesiones cutáneas. Pueden migrar hacia el oído medio y producir una otitis media en el 5 al 9% de los casos. Pueden producir neumonía también. Como dice acá, es la complicación letal más frecuente de sarampión, 90%. ¿Y a qué se debe la letalidad de esta enfermedad? A que, como ya habíamos mencionado, esto igual va a ser pregunta de examen, que este virus lo que hace es evadir la respuesta humoral y logra inhibir al interferón alfa, al interferón beta. Entonces, esta respuesta humoral no es efectiva y el virus seguiría multiplicándose, pero necesita que venga la respuesta celular para lograr controlar. Ahora, en este proceso, pues existe mucha disminución, eh, existe disminución de las células que van a ir a tratar de controlar la infección. Entonces, al haber esa disminución de las células por la lucha que se da entre el virus y las células helper 1, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, etcétera. Entonces, como va a haber disminución de las células, de los linfocitos en general, y va a haber mala respuesta de los anticuerpos, entonces hay muchos otros gérmenes que aprovechan este momento de baja defensa de las células para producir infección. ¿Quiénes son? Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pero sobre todo quienes afectan el pulmón son las bacterias. Entonces va a existir una sobreinfección bacteriana. Sobre una infección viral inicial producida por el virus de sarampión, llega una infección bacteriana secundaria, que es la principal responsable de la mortalidad. La neumonía por virus del sarampión, como dice acá, en el 90% del caso se va a dar, pero si no hubiera sobreinfección, saldrían de la neumonía, porque las neumonías virales no son tan agresivas como las bacterianas. Entonces, pero al existir disminución de las defensas, de la respuesta celular, de la respuesta humoral, de los linfocitos en general, entonces ingresan las bacterias y al haber menos defensas, pues las bacterias empiezan a hacer pomada del pulmón y a esto se asocia sobre todo la letalidad y la mortalidad de estos pacientes. Ahora, en el menos del 10% de los casos culminan en fallecimiento en los países desarrollados. Es decir, hasta un 10%, menos del 10%, llegan a fallecer por complicaciones de sobreinfección en casos de neumonía por sarampión. Pero en los países desarrollados, perdón, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, más del 10%, ¿no? Entre el 20 y el 80% de los pacientes pueden fallecer por esta sobreinfección bacteriana. Otra de las complicaciones frecuentes es la encefalitis. Tal vez es la complicación más grave, pero no por la mortalidad, sino por la presencia de secuelas. Porque la encefalitis, ya habíamos dicho que el sistema nervioso central controla todo el funcionamiento del cuerpo, entonces al haber una infección del cerebro, del tallo cerebral por un virus y que las células de defensa lleguen hasta ese lugar y que se produzca una lucha, inflamación a nivel del sistema nervioso central, pues el paciente se va deteriorando. Puede haber convulsiones, puede ingresar en estado de coma, puede requerir ingresar a terapia intensiva y si es que sobreviven, pueden quedar con secuelas neurológicas importantes. No solo para ese momento, no, también para el futuro. Lo que habíamos dicho, la panencefalitis esclerosante subaguda.
Entonces, esta panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación tardía, frecuente, que se puede dar de forma gradual, dice, entre 5 a 15 años después de haber enfermado de sarampión. Se caracteriza por un deterioro mental progresivo, convulsiones, rigidez muscular, coma, etcétera. Y ahí en los gráficos vemos, ¿no? Un paciente que ya está con, un niño que está con compromiso neurológico, que ya no está conectado, al lado una paciente que igual ha salido de una encefalitis, pero ha salido de terapia intensiva, viva, secuelada, con su traqueostomía, es decir, no es capaz de deglutir su saliva, así que ni de respirar adecuadamente, por eso se le ha hecho una traqueostomía, se le ha instalado un tubito por la garganta para que pueda respirar, para que se le pueda aspirar secreciones. Y hay otros que pues quedan en terapia intensiva y muy secuelados, ¿no? Y la morbimortalidad en casos de la encefalitis se debe sobre todo a infección directa de las neuronas, a la encefalitis postinfecciosa o lo que ya les había dicho, la panencefalitis esclerosante subaguda. Entonces son tres caminos diferentes que pueden llevar a un final común, que es el daño neurológico y las secuelas. Ahora, algunas de las características que ya les había dicho de este virus y de otros paramixovirus también, que son excelentes inductores del interferón alfa e interferón beta. ¿Qué significa inductores? Es decir, ingresa el virus y el interferón alfa y beta, que son citocinas. Las citocinas son proteínas que van a tratar de controlar la infección. Entonces, el interferón alfa e interferón beta son citocinas que salen, que migran de diferentes partes del cuerpo para ir a controlar la infección viral. Pero, ¿por qué? Porque este virus de sarampión es inductor, es decir, es como si los llamara a estos interferón alfa, beta, citocinas, sobre todo la interleucina 12, la interleucina 1, 6, etcétera. Es como si los llamara para que vengan a controlar la infección que nosotros estamos generando. Pero una vez que llegan estos interferones, estas interleucinas, tienen la capacidad de evadirlos, de antagonizar su acción. Es decir, pues los llaman, pero igual los otros no pueden hacer nada porque no pueden inhibir ni neutralizar a los virus. Y por eso, ¿qué es lo que necesita para controlarse la infección? La respuesta celular. Entonces, la inmunidad celular es esencial para el control de la infección por el virus del sarampión. La infección por el virus del sarampión es inmunosupresora mediante, es decir, suprime la respuesta inmunológica mediante infección directa y destrucción de los monocitos, los linfocitos T, los linfocitos B. Entonces, ¿cómo se representa eso en un laboratorio? Por linfopenia, una característica del virus del sarampión, la linfopenia. Depresión de la producción de interleucina 12 y las células T helper 1. Después, la depresión de la respuesta inmunitaria mediada por células aumenta el riesgo de infecciones oportunistas concurrentes. Es lo que les había dicho. Como existe depresión de la respuesta humoral y celular, la celular por la destrucción directa del virus y la humoral porque el virus evade y antagoniza la acción de la respuesta humoral, pues ahí aprovechan las bacterias para producir infección. Una vez que el paciente ha curado, esta inmunosupresión dura semanas o meses después de la enfermedad. Entonces van a ser semanas o meses donde el paciente va a tener alto riesgo de sobreinfectarse por bacterias, por otros virus, por parásitos, por hongos, etcétera. Entonces, en esa parte, pues el paciente tiene que cuidarse más por el riesgo de sobreinfección. Dentro de la epidemiología, el virus
es un virus con la mayor contagiosidad conocida. Cuando existió cuando llegó el COVID, incluso habían artículos que decían, el COVID tiene tan alta contagiosidad, es decir, es tan fácil contagiarse de COVID que se parece al sarampión. Pero luego ya se ha visto que si bien el COVID era fácil de contagiarse y era muy contagioso, pues no se acercaba todavía a la contagiosidad que tiene el sarampión. Pero en algún momento se llegó a comparar. Entonces, este virus del sarampión tiene una alta contagiosidad. Dentro de los virus es uno de los más contagiosos, sin tener que decir que es el más contagioso de todos los virus. Entonces, el virus se propaga por las secreciones respiratorias que habíamos dicho, ¿no? Por las gotitas de flujio. Es tanto así que en un hogar el 90% de los sujetos vulnerables expuestos se infecta y el 95% de estos desarrolla cuadro clínico, es decir, síntomas, ¿no? Tos, conjuntivitis, rinorrea, etcétera. Ya va a desarrollar el 95% de los que se contagian. Algunos factores víricos de la enfermedad. El virus tiene una envoltura grande, que se inactiva fácilmente por la desecación y el medio ácido, entonces la limpieza de la casa siempre debe ser importante si va a haber un paciente o un familiar que esté contagiado por el sarampión. El periodo de contagio, ya hemos dicho que es de 14 días más o menos, que precede a los síntomas. Es muy contagioso, con una infectividad del 95%. El único huésped es el humano, aunque se ha visto que también puede existir reservorio, el mono puede ser un reservorio, aunque igual no está, sigue en estudio eso, ¿no? Solamente existe un serotipo del virus de sarampión, no hay diferentes serotipos, y la inmunidad que se consigue es para toda la vida. Ya hemos hablado de la transmisión. ¿Quiénes corren riesgo? Es decir, todos podemos contagiarnos, pero ¿quiénes tienen mayor riesgo de vida, riesgo de fallecer si si se contagian de sarampión? Los lactantes menores de 1 año. ¿Por qué? Porque nosotros no les vacunamos a los menores de 1 año. La vacuna está diseñada desde el año de vida, está indicada para administrarse desde el año de vida, es decir, desde los 12 meses hasta los 23 meses. En general, en los centros de salud, en el sistema público de salud, en las cajas y los seguros, etcétera, se vacuna contra el sarampión al año de vida. Cumple 1 año y ya le toca su vacuna. Entonces, ¿quiénes tienen alto riesgo de infectarse? Los menores de 1 año. ¿Por qué? Porque no están vacunados. ¿Qué otros pacientes tienen riesgo de enfermar? Pacientes con malnutrición. Se ha visto que la vitamina A es tal vez uno de los pocos sustratos, uno de los pocos metabolitos que puede servir, que puede ayudar a controlar la enfermedad. Entonces, individuos con malnutrición, con desnutrición, tienen déficit de vitamina A y estos pacientes pues tienen riesgo de presentar una enfermedad más agresiva. Otros individuos inmunodeprimidos presentan cuadros más graves. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos? Mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad renal, enfermedad hepática, etcétera. Entonces, o que tengan disminución de las células de defensa de manera congénita, es decir, que ya hayan nacido con poca cantidad de macrófagos, con poca cantidad de linfocitos. Entonces, a eso se llama inmunodeficiencias primarias, que hayan nacido así. Entonces, se enferman de todo y de nada ellos, ¿no? Entonces, igual son un grupo que pueden presentar un cuadro mucho más grave. Geografía y estación, hemos dicho, tiene distribución mundial, hay brotes en todo el mundo, pero más hay mayor cantidad de casos en fases de otoño hasta primavera, sobre todo porque en esa temporada, pues, hay clases, la universidad,
Entonces, hay hacinamiento, podemos decir. Hay mucha gente en lugares cerrados, gente en los cursos, gente en las universidades. Entonces, pues el virus, cuando alguien lleva, pues al haber tanta gente en un lugar cerrado, es más fácil que todo se contagie. Métodos de control, administración de la vacuna viva atenuada, la inmunoglobulina sérica tras la exposición. Ahora, cuando hemos hablado de vacunas, en una clase anterior, hemos visto que existen vacunas de bacterias, de virus, vivos, muertos, de alguna proteína de la bacteria, de alguna proteína del virus, etcétera. Entonces, en el caso del sarampión, la vacuna que se administra es una vacuna viva, es decir, es el mismo virus del sarampión, que está vivo, pero está atenuado, es decir, su patogenicidad ha sido atenuada. Las proteínas que causan infección han sido removidas de este virus y le han administrado un virus ahí debilitado, sin capacidad para producir mucha enfermedad intramuscular. Esa es la vacuna. Desarrolla un poquito de fiebre el paciente de 1 año de edad que ya ha recibido la vacuna, y el cuerpo ya al reconocer algunas características del virus, pues ya empieza a generar memoria inmunológica para toda la vida. Y si alguien se ha expuesto a una persona que está contagiada con el sarampión, entonces ya no se le puede vacunar en ese momento, pero se le puede administrar una inmunoglobulina sérica, que son anticuerpos específicos para controlar la infección por el virus, que lo pueden controlar de manera parcial porque no hay cura, ¿no? No hay cura para el sarampión, solamente hay que prevenirlo. Algunas características en el laboratorio. Las manifestaciones clínicas son importantes. El hecho de presentar las 4 Cs que hemos dicho, ¿no? Coriza, conjuntivitis, manchas de Koplik, por siglas en inglés, la tos, etcétera, y el exantema que hay, la fiebre, etcétera, todos estos síntomas, las características de las lesiones, el hecho de haber estado expuesto a una persona que tenía sarampión, es suficiente para la confirmación. Con eso uno dice, no, pues esto es sarampión, o puede ser otra exantemática, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, clínicamente es lo que nosotros estamos viendo en el paciente, pues ya podemos sospechar del virus del sarampión. No se necesita, rara vez se necesita pruebas de laboratorio de confirmación, raras veces, pero generalmente la clínica es bien característica. Todo lo que hemos hablado es lo que tiene el paciente. Y con lo que les decía, nunca se debe tratar de aislar al virus. Los laboratorios no aíslan el virus. Es decir, en muestras tratar de hacer crecer el virus, no. Para confirmar el diagnóstico, no. Pero sí se realizan exámenes de laboratorio. Se realizan muestras de laboratorio de vías respiratorias, orina, sangre, tejido cerebral. Aquí es la mejor muestra, es la secreción respiratoria y sangre durante la fase prodrómica hasta 1 a 2 días tras la aparición del exantema. Se puede obtener una muestra y por inmunofluorescencia o por ELISA se puede hacer el diagnóstico del antígeno viral. Entonces se diagnostica encontrando el antígeno, no aislando el virus, no se aísla el virus. Ahora, por métodos moleculares, igual por reacción en cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, igual se puede detectar el genoma del virus. Ahora, a nivel citológico, como pasaba con todos los Paramyxoviridae, estos ya habíamos dicho que al destruir las células y formar células gigantes multinucleadas que parecen sin sitios, entonces al ver en un paciente con exantema, todo su cuerpo está con lesiones exantemáticas y se toma una muestra de vías respiratorias, se observa células gigantes multinucleadas, pues ¿qué?
¿Va a ser virus respiratorio sincitial? No, porque tiene exantema. ¿Metaneumovirus? No. Para influenza, no. Entonces, ¿qué otro germen te produce, qué otro virus te produce sincitios o células gigantes multinucleadas? Pues el virus del sarampión. Si tiene exantema diseminado en todo su cuerpo, sus lesiones exantemáticas, pues tiene nomás su infección por el virus del sarampión. Otro examen, cuando está en su periodo de exantema el paciente, se puede detectar anticuerpos, ¿no? Sobre todo inmunoglobulina M, porque la inmunoglobulina G va a salir negativa porque recién se está empezando a formar la inmunoglobulina G, pero la inmunoglobulina M sí está presente y se puede lograr detectar. La prevención. La vacuna contra el sarampión allá por 1963, que fue cuando apareció, que se logró aislar esta vacuna y se empezó a administrar todos estos años, bueno, ha generado que casi hayamos logrado erradicar esta enfermedad, falta mucho todavía, pero se ha disminuido bastante los casos de sarampión. Al año, algún caso aislado se ha logrado diagnosticar en nuestro país, pero que no ha sido confirmado completamente. Pero como les decía, países vecinos pues están con casos de sarampión. La vacuna se administra a los 12 a 23 meses, es la SRP. Son 3 virus que se administran de manera conjunta, por eso se llama SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, se vacuna a los 12 a 23 meses, dosis única, pero también ahora hay una dosis de refuerzo que se administra antes de que el niño ingrese a la edad escolar. Entonces ingresa a la escuela a los 4 a 6 años más o menos, al kinder, al pre-kinder. Entonces, antes de que ingrese, se le administra. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si hay epidemias, hay brotes, es más peligroso cuando hay dentro del curso, hay varios niños o varios jóvenes y se debería administrar una dosis de refuerzo. Entonces sería al inicio de la actividad escolar, 4 a 6 años, o al ingreso a la vida universitaria, también en otros países se administra una dosis de refuerzo en esta edad. La vacuna genera inmunidad de más del 95%, es decir, es altamente confiable. Pero, como les decía, pues al haber grupos antivacunas, etcétera, en muchos países han rechazado la vacuna, se ha dejado de administrar y luego hubieron brotes masivos, ¿no? Hubieron brotes importantes que, pues, es un peligro para la salud pública. Entonces, retomaron nuevamente políticas para la vacunación. Esta vacuna, como es un virus vivo, se introduce un virus vivo. Si tenemos nosotros buenas respuestas inmunológicas, buenas defensas, pues no va a pasar nada. Se va a formar una memoria inmunológica para el futuro, estamos protegidos. Pero en casos de pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, SIDA, mujeres embarazadas que por el hecho de estar en gestación también tienen bajas sus defensas, los nutrientes que mantienen sus funciones metabólicas están disminuidos porque también tiene que nutrir al bebé, o pacientes que tienen alergia a algunos componentes de la vacuna, no tienen que vacunarse. Esta vacuna está contraindicada porque si a un paciente con VIH le pongo una SRP, entonces va a aparecer con sarampión, rubiola, con parotiditis, porque este paciente no tiene defensas. Entonces, a él no lo tengo que vacunar. Entonces, hay un grupo de personas a los que sí no se le puede administrar esta vacuna. ¿Por qué? Porque es una vacuna de virus vivos. No existe tratamiento antiviral específico, pero se han ido probando algunos antivirales con respuestas. Hay parciales que todavía están en estudio. Entonces, no existe tratamiento antiviral específico. El tratamiento es sintomático. Cuando uno está enfermo, con fiebre, tos, rinorrea, digamos que es un resfrío fuerte, y además con sus lesiones exantemáticas, al estar con fiebre, ¿qué es lo que pasa? Pierde agua, se deshidrata, entonces hay que
hidratar, siempre tiene que tomar bastante agua. Si tiene fiebre, tomar algún antipirético si la fiebre es muy alta, alimentarse bien, reposo. Entonces, son algunos de las recomendaciones para el manejo de estos pacientes. No hay un antiviral. Y ahora que si estos pacientes comprobamos que hacen neumonía, probablemente por una sobreinfección bacteriana, tal vez tengan que internarse y recibir su antibiótico por vía endovenosa. Ya habíamos dicho que una vitamina importante es la vitamina A. Entonces, es una recomendación que no tiene demasiada evidencia, pero que tampoco tiene contraindicación y se ha visto que puede ser útil. Dosis altas de vitamina A por día durante 2 días reducen la mortalidad en niños pequeños hospitalizados, así como en inmunosuprimidos. Entonces tenemos niños con infección por sarampión. Menor de 6 meses, 50.000 unidades internacionales por 2 días. Es decir, uno hoy día, uno mañana. 6 a 11 meses, 100.000 unidades internacionales. 2 días, 2 dosis. Y 12 meses o más, 200.000 unidades internacionales. Este es un mapa de la distribución mundial, como vemos ahí en África, en Brasil, en la India. Son países en los cuales hay gran cantidad de casos todavía de sarampión, que ya no había hace algunos años, eran casos aislados, pero nuevamente los brotes han aumentado. Por eso las políticas de vacunación igual han incrementado en estos países. Entonces, es una distribución mundial de la enfermedad. Autismo y vacunación, ya estamos concluyendo. Eh, uno, una de, Uno de los argumentos que utilizan los grupos antivacunas, yo les llamo grupos antivacunas, porque se han formado ya como pequeñas sociedades, manifestaciones, donde va gente que dice, no, la vacuna es mala, lo mismo decían contra el COVID, ¿no? La enfermedad no existe, nos están vacunando por, por situaciones políticas, religiosas, por la globalización, etcétera. Entonces, estos grupos antivacunas que han ido creciendo lastimosamente a nivel mundial y están infiltrados en todo lado estos grupos antivacunas. Y es así que hasta en nuestro país mucha gente todavía rechaza las vacunas. Y lo más triste es cuando vienen al hospital niños graves con encefalitis por neumococo o que vienen con su gastroenteritis severa por rotavirus y pedimos el carnet de vacunas y nos dicen, no, no le he hecho vacunar. ¿Y por qué? No, que no quería mi esposo, o que a veces te miente, no, es que no estaba, no he tenido tiempo. Pero estas enfermedades que pueden ser prevenibles con la vacuna. Entonces, si no se vacunan, pues llegan en un estado lamentable al hospital. Y como están infiltrados en todo lado estos grupos antivacunas, es también, así también han habido publicaciones de artículos científicos donde han dicho que la vacuna SRP se asocia con autismo y con colitis, inflamación a nivel del colon. Entonces, en la misma revista Lancet, pero que luego ha sido retractado esta publicación del 98 de la revista Lancet, en la cual se había dicho que está relacionado con autismo y con colitis, pero que en la misma revista, años más tarde, en el 2010, se han retractado y han dicho la publicación del 98, en lo que habíamos dicho que existe asociación del SRP con autismo y con colitis, es falsa, por se han falsificado la información. Entonces se han retractado, el editor de la revista se ha retractado. Entonces estos grupos antivacunas continúan postulando que la vacuna causa autismo, aunque no ha sido demostrado en ningún estudio. Pero ahorita, digamos, ustedes pueden ver videos de grupos antivacunas a nivel mundial, siempre andan haciendo sus manifestaciones con sus carteles, tratando de
quitar las vacunas, ¿no? De que ya no sean obligatorias. Diagnóstico diferencial, entonces, el diagnóstico diferencial del sarampión es con el exantema súbito, el eritema infeccioso, la enfermedad de Kawasaki, la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad, infección bacteriana, ¿no? No es viral. La enfermedad de Kawasaki, si bien tiene fiebre, conjuntivitis, también tiene lengua aframbuesada. Sacan la lengüita, estos pacientes con enfermedad de Kawasaki, y parece una frutilla. Y además tienen ganglios importantes, ganglios incrementados de tamaño en a nivel cervical. El eritema infeccioso igual es una enfermedad bacteriana, pero que el exantema es bien tenue, no es tan severo como en el sarampión. Y el exantema súbito igual, ¿no? Que produce igual exantema, pero es de corta duración. El principal diagnóstico diferencial del sarampión, sin embargo, es con la rubiola congénita, o perdón, con la rubiola, que también produce rubiola congénita. Entonces, esas son algunas de las manifestaciones diferenciales entre la rubiola y el sarampión respecto al periodo de incubación, al prodromus, a cómo es el rash, otras características, cómo se realiza el diagnóstico y el periodo de contagio. Entonces, igual puede ser pregunta de examen. Para concluir, recordar que los pacientes son infecciosos 4 días antes y 4 días después del inicio del rash, es decir, del exantema. Porque a veces tienen contacto con un paciente con sarampión, pero no hay exantema. ¿Hace cuánto se ha contagiado? Hace 3 días. Pues entonces van a pasar como 14 días antes de que empiecen a presentar el exantema, entonces no es contagioso. ¿Y hace cuánto se ha expuesto en otros casos, no? Hace más o menos 10 a 2 semanas se ha debido estar en contacto con una persona con sarampión. Ah, entonces seguramente ya va a desarrollar el exantema. Entonces ya es contagioso. Y ya tiene exantema. ¿Cuánto tiempo? Está con esas lesiones cutáneas con su exantema hace una semana. Ah, entonces ya no es infeccioso. Pero en otros casos, ¿hace cuánto tiempo está con el exantema? Recién ya le ha empezado a salir hace 2 días, entonces es súper infeccioso. Entonces los pacientes serán infecciosos 4 días antes y 4 días después del inicio del rash. Aunque este paciente no tenga tos, igualito por la respiración al hablar nos va a contagiar el virus del sarampión si está en este periodo de 4 días antes y 4 días o 4 días después del inicio del exantema. Como conclusión, es una infección de alta transmisibilidad, yo les había dicho, tal vez debe ser la más transmisible a nivel mundial, pero que se puede prevenir con la vacunación. Ha habido resurgimiento en muchos países, incluso latinoamericanos, como en Brasil, ya les había dicho, en estos últimos años, cosa que no había antes del COVID, pues eran raros los casos. Ahora ya hay brotes en gran parte del mundo, en muchos países. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Con todo lo que hemos hablado, ¿no? Con todos los síntomas y signos que hemos hablado. Epidemiológico. También porque si es en un país donde no hay ningún caso, 0 casos los últimos 10 años, y de repente ven a alguien con exantema, pues lo van a dudar, ¿no? Parece sarampión, pero no creo, porque en este país no hay sarampión hace 10 años. Pero igual hay que hacer el estudio. Pero este es un país donde hay bastante sarampión, entonces epidemiológicamente hay mucho sarampión en esa ciudad. Tiene los datos clínicos. Entonces, lo más probable es que será sarampión. Entonces, es importante también el ámbito epidemiológico en el que nos encontremos. Y del laboratorio igual ya hemos hablado. El tratamiento solamente es sintomático, solamente está dirigido a mejorar el estado general del paciente, reposo, hidratación, si hace fiebre, paracetamol, si tiene mucho moco, algún antihistamínico que disminuya la formación de moco y nada. Bueno, muchas gracias por su atención
Y ese, ese es el tema que teníamos pendiente. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, les debo una clase, chicos. Les debo una clase. eh, Así que les voy a mandar la grabación nada más, ¿ya? Porque por cuestión de tiempo siempre había quienes me decían que no podían, etcétera. Entonces les voy a mandar la clase grabada entre tal vez más tarde o tal vez mañana. Y la teórica grabada. El enlace les voy a enviar, entonces, porque su examen creo que es el 12, ¿no? Entonces, tienen que verlo también. Bueno, nos vemos chicos, hasta la próxima. Gracias, buenas noches, doctor.